Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Política. Gracias por estar con nosotros. Gran preocupación, interés, por supuesto, atención en la lista ya de candidatos al Tribunal Constitucional que ya está puesta sobre la cancha. Estamos con el secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Iván La Negra, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está usted, Iván? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está, Enrique? ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Cómo ha observado este proceso y cómo lo ve hasta ahora? Bueno, el proceso inició formalmente con la convocatoria a los postulantes, ¿no? Para eventualmente ingresar al Tribunal Constitucional. Y pues ya se han presentado 65 personas, ¿no? 12 mujeres, 53 varones, ¿no? Que están pues iniciando este proceso, ¿no? Por otro lado, ya habíamos advertido anteriormente, ¿no? Que el reglamento que está guiando este proceso pues tiene un conjunto de problemas, ¿no? Y hay una preocupación desde luego porque el mismo finalmente no sea suficiente garantía para que la selección, ¿no? Que se realice ahora sea la óptima, ¿no? Entonces, igual hay que estar muy atentos al proceso que está iniciando y bueno, la primera etapa de este proceso tiene que ver con la evaluación de las condiciones mínimas que tiene que tener todo postulante para poder ser admitido a este proceso, a este concurso. Ahora, ya hay una lista de nombres, ¿no? No solamente, digamos, de candidatos que son conocidos por filiaciones políticas, sino Mm. también con quienes se han visto envueltos, ¿no? En algunos casos controversiales. Eh, en fin, cada medio podrá tener ahí distintos objetivos, pero ¿cuál es la criba que viene de aquí en adelante para garantizar que en todo caso la designación sea la más adecuada en un cargo tan importante como el del Tribunal Constitucional, como hemos visto en los últimos años? Sí, hay, resumiendo, cuatro momentos del proceso, ¿no? La Uh -huh, primera es la de verificar si se cumple con todos los requisitos mínimos formales, ¿no? Es, digamos, casi como una admisibilidad al proceso. Eso es lo primero que se va a hacer con los 65 postulantes. uh El -huh, segundo paso es la evaluación curricular. Es ya entrar a analizar cuáles son los antecedentes profesionales, académicos de cada uno de los postulantes. Y el concurso establece pues un puntaje para esta etapa, ¿no? De uh -huh, 75 puntos. uh -huh. Y hay un puntaje mínimo para poder pasar la etapa, que son 50 puntos, con lo cual, pues, los que logren ese puntaje pasarán al siguiente momento, Uh -huh. que es la entrevista personal. Una entrevista que evaluará tres dimensiones, ¿no? La trayectoria profesional, la proyección personal del postulante y también su idoneidad moral. Y estos tres elementos son evaluados dando también en esta etapa un puntaje, que es de 25 puntos. Se Uh -huh. requiere un mínimo de 15 para poder pasar esta etapa. Y finalmente ya llega el momento de decisión política, que es el que se desarrolla en el Pleno del Congreso, que es el que tendrá que, pues en virtud de de los candidatos que se presenten en el orden en el cual han logrado un mérito en el concurso, ser evaluados políticamente ya por el Parlamento, y los que alcancen la votación mínima, ¿no? Que se requieren 87 votos para poder ser, digamos, designado. Los que alcancen esa votación se incorporarán al tribunal. Ahora, hay igual cuestionamientos sobre este método, en el sentido, por ejemplo, de cómo se mide la idoneidad moral. No ha quedado claro, ¿no? ¿Qué tan idóneo eres moralmente o no? Y hay varios problemas con ese sistema que se está utilizando, ¿no? Porque la ley orgánica que regula todo este proceso, la ley orgánica del tribunal, establece como una condición esencial de cualquier miembro del tribunal el ser idóneo, solvente moralmente. Y como Uh bien -huh, señalas, es una pues, calificación pues, muy difícil de hacer, ¿no? Que uh siempre -huh, tiene algún nivel de subjetividad. Pero que tienen que haber, dice la ley orgánica, algunos criterios objetivos definidos en el reglamento para facilitar el trabajo de evaluación, ¿no? Sin embargo, estos criterios objetivos no son muy claros, ¿no? Y el sistema de evaluación, en verdad, genera muchas dudas, ¿no? Para empezar, la idoneidad se evalúa al final en la entrevista
con un puntaje máximo de 12 puntos y un puntaje mínimo de 1 punto. Ese es el puntaje que Ujú. se le puede poner a un postulante en la etapa de la entrevista. Y claro, una primera crítica que ha habido es, ¿cómo es eso de que una persona va a ser idóneo moralmente por 4.5 de 12 o 5.5 de 12? O sea, eso, ¿cómo se hace, no? ¿Qué clase de evaluación es esa, no? Dicen unos, oye, o es idóneo o no lo es, ¿no? No hay ningún punto medio. Claro, perdón, Pero porque ahí puedes ganar el puesto en el TC por 2 puntitos más de idoneidad moral, ¿no? exactamente, sí. ¿Y eso cuál es el criterio, digamos, objetivo que guía una evaluación de esa naturaleza? Pero aún más grave, cuando uno hace los cálculos, digamos, de esos 15 puntos mínimos que se requiere para pasar, uno puede obtener 13 puntos en las otras dos categorías, es decir, en trayectoria profesional y en la proyección personal. Con lo cual, uno solo requeriría 2 puntos en idoneidad moral de los 12 para poder ser considerado apto. Y hay que Ujú, recordar que el puntaje mínimo es 1, así que solo requeriría 1 punto más al puntaje ujú, mínimo para eventualmente ser considerado apto. ujú. Entonces, claro, eso ya plantea un serio problema, ¿no? De que no tanto en el orden de mérito, porque puede haber, como bien señalas, alguna ya duda respecto de cómo Ujú. haces ese punto, dos Sí, puntos, 3 puntos, sino en que finalmente una persona que no sea idónea moralmente puede eh, pasar. viene siendo considerado apto. Ujú, ujú. Ahora, bueno, ya estamos embarcados en este punto. Yo no, claro, hay otros temas que se están llevando la atención, la campaña electoral que ya comienza, en fin, de alguna manera estamos amarrados a este reglamento imperfecto, ¿no? Mm. ¿Qué hacer de aquí en adelante? ¿Cómo, digamos, la sociedad tiene que organizarse para alertar en todo caso? Esto ya estamos hablando básicamente de la posibilidad de presionar mediáticamente en casos que sean pues realmente preocupantes. Sí, hay dos líneas de acción, ¿no? Una ley que ya señalas, que es el de vigilar el proceso, una vigilancia que además permite eventualmente presentar tachas. Y ahí hay otro problema más en el reglamento, ¿no? El reglamento plantea que una vez pasada este primer filtro mínimo de chequeo formal, llega el momento de presentar tachas, ¿no? Entonces, digamos que un número muy alto de los 65 postulantes seguramente pasarán esta primera etapa, ¿no? Ujú, Entonces, eso va a obligar a mirar con atención cada uno de esos CVs, ¿no? Y con ujú, mucho detalle para, digamos, evitar sorpresas, ¿no? Porque la tacha se tiene que presentar en ese momento. ujú, Y ya luego ya no hay posibilidad de hacerlo y solo nos queda confiar en que la entrevista eventualmente, si se descubre alguna situación pues muy delicada de un postulante, sea la entrevista en donde finalmente se lo evalúe negativamente. ujú, Pero ujú. eso no es lo óptimo, ¿no? Por esa razón, muchas organizaciones de sociedad civil, incluida Transparencia, pidieron que la etapa de tacha fuera más tardía, de tal manera que diera más tiempo de hacer una evaluación de todos los postulantes y además cuando el número ya sea menor, es decir, cuando ya haya concluido la evaluación curricular, ¿no? Y entonces el número de personas que han sido considerados que pasan esa etapa, pues evidentemente ha sido Claro. menor, facilita el proceso, ¿no? Esa es Ujú, una dimensión, ¿no? La otra dimensión tiene que ver con eventuales acciones que se pudieran plantear, ¿no? Porque, digamos, también hay una cosa que pasa habitualmente en el país, que es que se plantean demandas ante el Poder Judicial o ante otras instancias, planteando ujú, cuestionamientos al proceso. Eso también podría eventualmente ocurrir, ¿no? Pero ujú. esperemos que, pues, el proceso resulte lo mejor posible dentro de las limitaciones que está teniendo, ¿no? Porque los puestos que están en juego son de la más alta importancia para el país. ¿De qué fecha, perdón, estamos hablando donde se conocerá, se supone, ya los nuevos magistrados? Bueno, han programado en su cronograma que hacia la segunda semana de enero tendríamos ya una sesión del Pleno donde se voten a aquellos que hubieran sido considerados aptos tras el concurso. Ahora, ahí hay un puntito final, que es que, claro, seguramente los magistrados que están en ejercicio serán los que resuelvan entonces la demanda competencial sobre incapacidad moral, porque de aquí a marzo o abril seguramente todavía se puede mover el ambiente político, ¿no? Sería importante que eso se deje hecho, creo yo. Bueno, Que es se muy probable que varias digamos, procesos, ¿no? Cuyas fechas pues, se desarrollen
hacia el mes de noviembre, o sea, que la etapa más importante del proceso acabe en noviembre, tengan todo diciembre para eventualmente concluir, ¿no? Ahora, Ujú. claro, estamos en el supuesto de que efectivamente el proceso llegue a buen puerto y pues En diciembre, tengamos un número de claro. personas aptas que se hayan votado, ¿no? Bueno, eso es lo que vamos a tener que mirar con mucho cuidado, ¿no? Porque le haría mucho daño al país que personas sin las capacidades mínimas suficientes pues terminen siendo elegidas, ¿no? Porque eso debilitaría al tribunal. Exactamente. Iván La Negra, secretario general de Transparencia, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Enrique. Hasta pronto.